Hola, hoy te quiero hablar de un pequeño episodio muy extraño que hay en la primera parte del Quijote y que no está concentrado en un solo capítulo, sino que aparecen vestigios en el capítulo 27, en el capítulo 32 y en el capítulo 35. ¿De qué se trata? Bueno, el ambiente es el siguiente: cuando Don Quijote está en Sierra Morena haciendo penitencias y envía a Sancho Panza a llevarle una carta a Dulcinea del Toboso, resulta que se lo encontraron, o se encontraron mutuamente, Don Quijote en una venta, digo Don Quijote no, Sancho Panza se encontró en una venta con el barbero y con el cura, los dos amigos de Don Quijote. Se los encontró en una venta y bueno, Sancho Panza les puso al corriente de lo que había, y los otros dos, pues lo que le dijeron a Sancho Panza es que tenían que ir de regreso, que les llevara de regreso, porque tenían que llevarlo al pueblo, ¿no? Porque el pobre hombre pues lo veían como que estaba loco y lo querían llevar al pueblo. Entonces te recuerdo que inventaron un truco que consistía en que el cura se iba a disfrazar de mujer y el barbero se iba a disfrazar de forma que no se le reconociera, para decirle a Don Quijote que les acompañara en fin, a socorrer a aquella mujer, a aquella pretendida mujer, que en realidad era el cura, en algún tipo de necesidad que tenía. Y claro, el caballero pues no se negaría en proteger a una dama en necesidad, y tenían este plan. Claro, luego cuando se encontraron a Dorotea, pues ya cambiaron el plan y fue Dorotea la que hizo muy bien el papel que antes iba a desempeñar el cura. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, y aquí está el meollo de la cuestión, que el barbero en la venta le pide a la mujer, del ventero, que les ayude, y entonces la mujer pues les da unas ropas al cura y lo ayuda a disfrazarlo, que pareciera una mujer y que tuviera pues la cara cubierta para que no se le viera pues los rasgos de hombre. Y aquí empieza lo extraño, que al barbero le da el rabo de un buey. Entonces, bueno, a mí se me hace un poco difícil como uno puede hacer una barba postiza con el rabo de un buey. Siempre que lo he leído trato de imaginármelo y la verdad es que no se me ocurre. Me parece que va a ser una cosa difícil de conseguir, pero el caso es que aquí lo intentan hacer. Pero después lo que ocurre es que la ventera se pone muy enojada cuando le devuelven el rabo del buey. Y quiero leerte en concreto estos fragmentos que, como te digo, a mí siempre me han parecido muy extraños, pero mucho. Entonces no les encuentro explicación ninguna, incluso las palabras que utilizan, ¿no? que parecen realmente extrañas. Y luego te voy a contar la interpretación que he leído que le hace un profesor de una universidad. Entonces dice así: el barbero hizo una gran barba de una cola rucia y roja de buey, donde el ventero tenía colgado el peine. Que ya es un poco extraño, ¿no? Quiero decir que en la barba de un buey se tenga colgado un peine. Bueno, entonces, de aquí saltamos a la página 32 y dice que no se hubo bien encerrado, esto es cuando regresan con Don Quijote a la venta, cuando la huéspeda, es decir, la mujer del ventero, arremetió al barbero y asiéndole de la barba, esta vez de la barba real, de la barba real del barbero, dijo: para mi santiguada, que no se ha aún de aprovechar más de mi rabo para su barba, y que me ha de volver mi cola, que anda lo de mi marido por esos suelos, que es vergüenza. Digo el peine, que solía yo colgar de mi buena cola. Entonces no se la quería dar el barbero, aunque ella más tiraba, hasta que el licenciado le dijo que se la diese, que ya no era menester usar más de aquella industria, sino que se descubriese y mostrase en su misma forma. Bien, y luego viene otro fragmento más,
Entonces, tú fíjate que aquí una de las cosas extrañas que dice, que anda lo de mi marido por esos suelos que es vergüenza. Quiere decir lo del peine. Realmente es un lenguaje bueno, indescifrable, o sea, las palabras se entienden, pero ¿qué quiere decir todo esto? Y entonces, la siguiente escena ocurre pues cuando ya Don Quijote estaba durmiendo y en un sueño piensa que los cueros de vino eran el gigante Pandafilando, que era el enemigo de la reina Micomicona, y entonces la arremete con la espada contra los cueros y hace un desastre porque se riega el vino por todas partes. Y entonces, bueno, pues en esta situación dice: y la ventera decía en voz y en grito: en mal punto y en hora menguada entró en mi casa este caballero andante que nunca mis ojos le hubieran visto, que tan caro me cuesta. La vez pasada se fue con el costo de una noche de cena, cama, paja y cebada para él, su escudero, su fucín y instrumento, diciendo que era caballero aventurero. Qué mala aventura le dé Dios a él y a cuantos aventureros hay en el mundo, y que por esto no estaba obligado a pagar nada, que así está escrito en los aranceles de la caballería andantesca. Dice: y ahora, esta es la parte, y ahora por su respeto vino estotro señor, se refiere al barbero, y me llevó mi cola, y me la ha vuelto con más de 2 cuartillos de daño, toda pelada, que no puede servir para lo que la quiere mi marido. Y por fin y remate de todo romperme mis cueros y derramarme mi vino, que derramada la vea yo su sangre. Bueno, y unas líneas más abajo dice: estas y otras razones tales decía la ventera con grande enojo, y ayudábala su buena criada Maritornes. La hija callaba y de cuando en cuando se sonreía. Bueno, pues esto es. Es decir, yo no sé a ti qué es lo que se te ocurre que puede significar todo esto. Pero te digo, yo siempre me quedaba muy perplejo las veces que lo he leído. Pues, ¿qué querrá decir? Qué cosa más absurda. Una cola de un buey, unas barbas, un peine, lo de mi marido, para lo que la quiere mi marido. Bueno, pues entonces resulta que, bueno, pues buscando y curioseando siempre pues en las publicaciones que se hacen, revistas intelectuales sobre el Quijote, pues me he encontrado un artículo de 1977, o sea, no es del otro día, ya tiene sus buenos 40 años el artículo, y entonces el autor, que lo escribe en inglés, propone una interpretación realmente alucinante, y dice que todo esto no es más que un recurso probablemente cómico, o probablemente atrevido, o probablemente picaresco, a palabras que tienen un doble significado. Y su doble significado es de tipo completamente pues sexual, o genital, o erótico. Es decir, claro, y muchas de estas palabras efectivamente todavía en el idioma castellano en algunos sitios significan esto, ¿no? Por ejemplo, la cola y el rabo muchas veces significan exactamente los órganos genitales, femeninos o masculinos. Las barbas, lo mismo también. Claro, entonces tiene explicación lo de mi marido anda por los suelos, ¿no? Es decir, pues probablemente el rabo que estaban utilizando. Y otra cosa, y el peine también en este artículo lo explica, y lo explica como otros autores, y lo más interesante de todo es que pone referencias de otros autores del mismo tiempo, autores como Quevedo, por ejemplo, que utilizan exactamente esas palabras claramente, sin ningún tipo de posibilidad de confundirse, con un doble significado erótico u obsceno. Es decir, de hecho, en el título del artículo habla de la obscenidad de todo esto. Es decir, que se entiende que de alguna manera la cola del toro con la que el barbero presuntamente iba a hacerse una barba, que digo que todo es absolutamente disparatado, pues podía ser probablemente una especie de juguete o de instrumento sexual que utilizaba
el marido de la ventera, pues porque probablemente ya no conseguía tener una erección o cosas por el estilo, no lo sé. Pero el caso es que está jugando Cervantes con estas dobles palabras, es decir, que en resumidas cuentas está metiendo dentro de la novela algo que al público no se le escaparía, algo que el público sí entendía, porque estaban perfectamente al corriente. Y un público que, a pesar de esas épocas saliendo de la Edad Media, era menos, por decir así, era menos mojigato que en la actualidad. Es decir, les gustaban hacer este tipo de chistes subidos de tono y este tipo de comparaciones, y hablaban de ellas pues con mucha más naturalidad probablemente de lo que se hace hoy en día. Y entonces pues les parecía simplemente una cosa divertida, graciosa, aunque probablemente pues también era de estilo, no de un estilo académico sofisticado, sino que era más bien vulgar, populachero diríamos hoy día, ¿no? Y todo esto confirma la idea que hemos hablado ya en otras ocasiones de que efectivamente Cervantes no escribe una novela en plan fino, en plan extraordinariamente culto, sino que escribe una novela para el pueblo, y para el pueblo más básico que haya, es decir, para que el pueblo se ría y se divierta. Y lo consigue pues muchas veces con estos trucos un poco, pues no sé, es decir, si de mal gusto o qué, pero están ahí, es decir, y evidentemente cobra sentido todo esto. Es decir, que cuando lo leí me quedé un poco perplejo, pero efectivamente ahora sí se entiende, ¿no?, de qué va toda esta cosa. E incluso en el mismo artículo habla de que los cueros de vino y el propio ataque a todo esto también podrían tener el mismo significado, desde la idea de que los cueros están hinchados con el vino. Entonces, pues que era como matarlos, matar la lujuria, y dice el articulista, era matar la lujuria de don Fernando, que era un sinvergüenza, como ya hemos contado otras veces, el tal don Fernando que terminó casándose con Dorotea. Bien, pues esto es todo, espero que te haya gustado, no es un asunto absolutamente trascendental, pero mira, aporta una información que yo no la tenía y que da luz sobre un pasaje que no es vital, pero que, no, caramba, pues ahora se entiende todo un poquito mejor. Y ahora también tenemos una perspectiva más clara del estilo de El Quijote, un estilo que desde luego muchos gentes de la época, como por ejemplo el propio Góngora, el Gracián, lo califican como que era una vulgaridad, como que era un libro en fin, que criticaba las caballerías haciendo otra cosa peor que las caballerías, llegaban a decir, ¿no? O sea, que la recepción del Quijote entre la gente, por decir así, entre el mundo exquisito de la literatura, no fue tan buena como fue la recepción que tuvo entre el pueblo. Muy bien, pues nada, seguiremos hablando, cuídate y hasta pronto.